Mi historia paranormal 4. Soy una persona que, a decir verdad, siempre ha sido un poco temerosa. No me gustan los espacios vacíos ni los silencios largos. La soledad me pesa como una manta húmeda y fría. Quizá por eso, cada vez que me encuentro sola en casa, lo primero que hago es encender la televisión. Desde que tengo memoria, el silencio siempre me ha incomodado. No es solo una simple aversión, es una inquietud profunda que se enrosca en mi pecho y no me deja respirar. Cuando estoy sola en casa, ese silencio se convierte en un eco interminable que parece amplificar cada crujido, cada susurro de las paredes. No puedo soportarlo, así que la televisión se ha convertido en mi refugio, mi salvavidas. Siempre está encendida, llenando los espacios vacíos con ruido y luz, dándome la falsa seguridad de que no estoy completamente sola. Ese día había sido uno de esos en los que todo parece estar en mi contra. El trabajo había sido un caos, y lo único que quería al llegar a casa era desconectarme del mundo, dejar que la rutina me arrullara hasta caer dormida. Mientras caminaba por las calles vacías hacia mi casa, noté que el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y oscuras, presagio de una tormenta que se avecinaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cambio repentino en la temperatura. Finalmente, llegué a casa. El aire dentro estaba denso, cargado de una humedad que pegaba a mi piel como una segunda capa. Suspiré, ya deseando que el día terminara. Fui directo a la cocina, dejé mi bolso sobre la mesa y, casi sin pensarlo, encendí la televisión. Los ruidos familiares me dieron un leve consuelo, una pausa en la ansiedad que siempre me acompaña. Dejé que las imágenes bailaran en la pantalla mientras me preparaba algo de comer, aunque no tenía mucho apetito. Mientras terminaba de cenar, noté que las luces parpadeaban. 1, 2, 3 veces. Me detuve, mirando la lámpara del comedor, esperando que se estabilizara. No era la primera vez que la electricidad fallaba en el vecindario, pero había algo en esa noche que me ponía nerviosa. Un presentimiento, quizás, que no pude sacudirme. Continué comiendo, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. El primer apagón llegó sin aviso. La televisión se apagó y la casa quedó sumida en una oscuridad que me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Me quedé congelada en la silla, el tenedor aún en la mano, mientras el silencio me rodeaba, denso y opresivo. Solo podía escuchar mi respiración, rápida y superficial, y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. No pasa nada, solo un apagón, me dije en voz baja, como si al hablar pudiera ahuyentar el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. Me levanté lentamente, sintiendo como el frío se instalaba en mi cuerpo. A tientas, encontré mi camino hacia el cajón donde guardaba las velas y los fósforos. La oscuridad parecía casi tangible, como si pudiera tocarla, moldearla con las manos. Encendí una vela y, por un momento, la suave luz me tranquilizó. Colocarla sobre la mesa trajo un pequeño alivio, pero el silencio, ese maldito silencio seguía pesando en el aire. Decidí esperar a que volviera la luz en la sala, donde el eco del apagón no se sentía tan amenazante. Intenté encender la televisión de nuevo, como si el simple acto de presionar el botón pudiera devolverme el control. Por supuesto, no pasó nada. Me senté en el sillón, abrazando mis rodillas, y me balanceé ligeramente, como si el movimiento pudiera calmarme. Minutos después, las luces parpadearon y regresaron, aunque apenas más brillantes que la vela. Sentí un alivio inmediato, pero fue de corta duración. La televisión, que se había encendido junto con las luces, mostraba una imagen extraña. No era el programa que había estado viendo, sino algo completamente diferente, una película en blanco y negro que nunca había visto antes. Los actores, vestidos con ropa de una época que no reconocí, se movían en un escenario que parecía más un sueño que una realidad. Había algo en la forma en que se movían, en la manera en que sus rostros se distorsionaban ligeramente, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Intenté cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. Ninguno de los botones parecía funcionar, ni siquiera el de apagar. No puede ser, murmuré, mientras me levantaba para intentar apagar la televisión manualmente. Cuando me acerqué,
las imágenes en la pantalla comenzaron a deformarse. Los actores se alargaban, sus rostros se convertían en manchas de sombras, sus movimientos se volvían más erráticos, como si estuvieran atrapados en una especie de pesadilla de la que no podían escapar. El sonido se distorsionó también, convirtiéndose en un zumbido bajo y constante que parecía resonar en mi propio cráneo. Estiré la mano para desconectar la televisión de la pared, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz se apagó de nuevo, dejando la habitación en una oscuridad total. El zumbido, sin embargo, no se detuvo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizada por el miedo, escuchando ese sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era solo un ruido, era como si la oscuridad misma estuviera vibrando, como si algo se moviera dentro de ella, apenas visible al borde de mi percepción. El silencio volvió a instalarse, denso y aterrador. Intenté respirar profundamente, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera enrarecido. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Apenas un murmullo, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, pero claramente una voz que no conocía, una voz que no pertenecía a nadie que pudiera estar en mi casa. Venía de la esquina más oscura de la sala, justo donde la luz de la vela no alcanzaba a llegar. Me volví lentamente, el miedo atenazando cada músculo de mi cuerpo. No vi nada, solo sombras. Pero el susurro continuaba, creciendo en intensidad. No podía entender lo que decía, pero había una urgencia en él, una desesperación que me ponía la piel de gallina. Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba congelada en mi lugar, el terror anclándome al suelo. Sentí algo rozar mi nuca, un frío que se deslizó por mi piel como un susurro de viento helado. Me giré bruscamente, convencida de que alguien, o algo, estaba detrás de mí. Pero no había nada, solo la oscuridad, inmensa y envolvente. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mi voz no salió, atrapada en mi garganta junto con el grito que no podía liberar. La vela se apagó de repente, y el zumbido creció, como si toda la habitación estuviera vibrando. El susurro se transformó en un coro de voces, todas murmurando en ese idioma desconocido, llenando el aire con una cacofonía que me hacía querer taparme los oídos, pero no podía moverme, no podía siquiera respirar correctamente. Finalmente, la luz volvió, parpadeando débilmente antes de estabilizarse. Las voces se desvanecieron, dejando un silencio aún más aterrador que antes. La televisión estaba apagada, la pantalla completamente negra, como si nunca hubiera estado encendida. Me quedé de pie, temblando, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. Encendí todas las luces de la casa, cada bombilla, cada lámpara, y me aseguré de que ninguna sombra pudiera quedar escondida en algún rincón. Esa noche no dormí, incapaz de cerrar los ojos por miedo a lo que pudiera ocurrir si lo hacía. Desde entonces, además de encender la televisión, siempre dejo varias luces encendidas. No puedo enfrentar el silencio, por incómodo que sea contar la historia a mi marido, que es un hombre bastante escéptico. No quiero arriesgarme a que ese susurro, ese murmullo, vuelva a invadir mi hogar. Pero aún así, no he podido deshacerme de la sensación de que algo se quedó conmigo aquella noche, algo que me observa desde las sombras, esperando el momento en que el silencio vuelva a caer.